semanita nos aventamos, digna del célebre dicho, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Porque como ustedes saben, pasamos de amigos a enemigos, de socios a adversarios. Y eso marcó la agenda y todavía sigue determinando los dichos en Palacio Nacional y los dichos del mercado que todavía no responden con un mal desempeño del peso. Y por ello, con palabras de peso, quisieron inyectarle seguridad a los mercados financieros tras las acciones que entabló el día de ayer la Secretaría de Hacienda. Insistía el secretario Amador, que no es muy amador de tomar el micrófono, leyendo con la mirada gacha, pero con el pecho yo creo que convencido, e indicó qué es lo que se está haciendo para proteger sobre todo a los ahorradores y mantener la estabilidad en nuestro sistema financiero, que se vio sacudido por las determinaciones del Tesoro estadounidense de acusar a 3 instituciones, 2 bancos y Banco Intercam, y luego convertir también el tema en político por decir que Vector andaba metido. Ay, se nos va la Paqui, es que le gusta otro sillón, pero bueno, que Vector de Alfonso Romo, cercano al presidente López Obrador, había lavado el dinero de los sobornos de García Luna. Así la conferencia esta mañana. Está el maestro Edgar Amador, va a hacer una aclaración de las intervenciones que hizo ayer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de las 3 instituciones financieras. Buenos días, con su permiso, señora presidenta. Buenos días a todas, a todos. Tras las acciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre 3 instituciones financieras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público permaneció en monitoreo y consulta permanente y constante con el Banco de México, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con la Asociación de Bancos de México, evaluando de manera permanente las condiciones del mercado. Tras el cierre de la jornada financiera del miércoles, se constató que las líneas de financiamiento para estas 3 entidades tenían problemas. Con el fin de evitar esta situación y de manera preventiva, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco de México, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria de Valores decidieron llevar a cabo una intervención temporal en la administración de dichas instituciones con el fin de garantizar que no hubiera interrupciones en el sistema bancario y cuidar de manera preventiva también los ahorros de los clientes de esas instituciones. El sistema bancario mexicano no ha experimentado ninguna interrupción, opera de manera normal y se mantiene como uno de los más sólidos a nivel internacional, con índices de capitalización y liquidez superiores a los exigidos por las normas internacionales, lo que permite el funcionamiento adecuado de nuestros mercados financieros. Y les digo yo que el día de ayer, justamente a raíz de lo que se dio a conocer el día miércoles por parte del Tesoro, que el Tesoro pues lo que hizo fue dejar pues en azoro a los mercados financieros y evidentemente a los propios acusados, que estuvieron en varios programas de radio diciendo es que estas investigaciones son investigaciones, no acusaciones, aunque se verbalizan como acusaciones, y que llevaron en una primera intervención de la conferencia de la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum a decir que el Tesoro había actuado sin entregar pruebas a nuestro país. Y justo por ello, el día de hoy siguió insistiendo en ese mensaje la presidenta Claudia Sheinbaum, que sí, serena morena, pero calimana, se pone un poco, no voy a decir que hostilmana, pero a decir, óyeme, socio, hay que ser un poco recíproco, y dio entrada a las preguntas que señalaban, bueno,
lavado en instituciones bancarias mexicanas, pero ¿y el lavado en serio, o en serie, perdón, en los Estados Unidos? Escuchen un poquito y ahorita desglosamos. Esta idea de que el problema del narcotráfico es un asunto de México. Entonces, claro que nosotros tenemos que atender lo que nos corresponde y lo estamos haciendo. Pero el asunto es que en Estados Unidos está la mayor demanda de estupefacientes, que por cierto no solo se debe atender con medidas de seguridad, sino también atendiendo a los jóvenes y a las personas que tienen adicciones y evitar que haya más personas que se acerquen a las drogas. Pero del otro lado se vende la droga. O sea, el fentanilo, ¿dónde se vende? Pues en Estados Unidos, en las ciudades de Estados Unidos. ¿Quién lo comercia? ¿A dónde va ese dinero? Eso es algo que ellos están obligados a investigar, necesariamente. Por eso nosotros siempre hemos hablado de reciprocidad, de colaboración, de coordinación. Y a nosotros no negamos, nos corresponden muchas tareas que tienen que ver principalmente con la construcción de la paz en nuestro país. Por eso nosotros hablamos tanto en el área de investigación e inteligencia de generadores de violencia, cómo evitar la violencia desde el lado de atención a las causas. Pero del otro lado también tienen la obligación de investigar y también tienen la obligación de parar la cantidad de armas que pasan de Estados Unidos a México. Eso se los hemos dicho en todas las mesas. Entonces, este es un asunto recíproco. No solamente es que el Departamento del Tesoro investigue a bancos en México, sino qué pasa allá, qué pasa en los Estados Unidos. Y ellos están obligados a investigar. Incluso nuestras leyes de la UIF son más estrictas que las del FinCEN. Varias preguntas surgieron durante esta conferencia de la mañana en torno a este tema, que no solamente es un tema de carácter financiero o de carácter meramente investigativo, sino que también es sumamente político. Político, les insistía yo, por el perfil que tiene Vector Casa de Bolsa, la número 1 en América Latina en manejo de fondos, pero también porque su director, Alfonso Romo, es lo más cercano posible al presidente López Obrador y además fue parte del gobierno de la 4T, del primer piso de la transformación. Y por ello, esto pareció, decía yo ayer, bombas, y no bombas yucatecas, sino bombas explosivas y bombas de humo. Y claro, haciendo una lectura de las primeras planas de las columnas políticas de hoy, cabe destacar varios puntos. Leía yo a Julio Astillero, a Julio Hernández, que ustedes saben, yo en lo particular estimo muchísimo, y él decía que esto pareciera que era la creación de varias bombas, el calentamiento de la plaza, él decía, previo a la visita de Marco Rubio. De alguna forma lo que explicaba es Trump y su Art of the Deal, no, él no lo escribe tal cual así, pero es mi interpretación, ya saben que en su arte de la negociación lo que hace es arrinconar antes de que siquiera te pongas en la mesa. Es decir, la mano que nos está dando para iniciar cualquier negociación es una mano en la que México pues ya está sudando, ¿no? Es como si tuviéramos puros dos. Ahora, si es un póker de doses no está tan mal, pero no parece un póker. Y entonces, parece que ha estado arrinconando a México y efectivamente sí generó ruido en el sentido
en el que, aunque el día de ayer en la conferencia se dijo es que no hay pruebas, no hay factores reales de preocupación, lo que sí tuvieron que hacer junto al Banco de México, junto a la Asociación de Bancos de México y a la CNBV, ya regresó la perringa, es de alguna manera intervenir y sustituir a la directiva. ¿Esto es una aceptación de culpas? Pues no, es una aceptación de que esto sacude al mercado y tú tienes que, número uno, proteger a quienes tienen ahí los ahorros. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona que tiene mi dinero en Cibanco y luego digo, oye, le acaban de restringir toda la capacidad de tener, no es que esté fuera del mercado Cibanco, pero no puede hacer transacciones con los Estados Unidos. Entonces yo, ahorrador, digo, quiero sacar mi lana y entonces tú, Estado, ¿cómo garantizas? Y por eso decía el secretario de Hacienda que hicieron estas medidas preventivas. Pero claro, en estas medidas surgieron muchas sospechas que trataron de aclarar el día de hoy en la conferencia de la mañana, porque además, fíjense ustedes que piel delgada o piel gruesa, ya no sé, los mercados responden y reaccionan mucho de pronto a Trump. Hemos visto que cada vez menos, pero los mercados son muy delicados, como diría Diego Verdaguer. Mi corazón es delicado y mi peso es delicado y mi estabilidad es delicada. Y tú tienes que inyectarla con certidumbre, porque esa es la única variable que genera garantías para los mercados, que, como ustedes saben, ponen su dinerito, pero lo pueden hacer en el corto plazo, en el largo plazo, y generalmente ante el riesgo dicen, me largo, me voy. Y entonces quisieron darnos respuestas en esta conferencia, respuestas sobre el actuar. ¿Por qué se hizo en tiempos distintos para los bancos y a las casas de bolsas? Porque ya mucha gente hablaba de esto como con sospecha. Es que Alfonso Romo, ay Dios mío, ¿vieron el meme que les hicieron? Del chaca, ay, del jabón Romo por lo del lavado. Bueno, ahí les dejo ese meme para risa, pero el tema político es, entonces ¿quieres defender a Romo o no quieres defender a Romo? Porque habían tiempos distintos. ¿Qué significan esos riesgos? Todas estas aclaraciones las dio pues, ¿qué diremos? Un poco mediático, y no voy a decir que asustadizo, pero con pocas palabras y pocas salidas políticas e insistiendo en términos técnicos, secretario de Hacienda, que ya cuando lo que quería era sacudirse el tema, pues dijo lo que creyó que es el argumento más contundente. Pues pon tú que esto sea complicado, pero en realidad representa tan poquito del mercado, el 1%, que entonces no tendríamos que estar preocupados. Distintos, son dos leyes distintas. En el caso de los bancos es la ley de instituciones de crédito, en el caso de la casa de bolsa es la ley del mercado de valores. Entonces son dos legislaciones distintas. Como platicábamos, hubo problemas en el financiamiento, en las líneas de financiamiento para algunos de los intermediarios bancarios, y lo que se decide es una intervención temporal con el propósito de restaurar la confianza, que fluya la liquidez y que no haya afectación a los ahorradores. Y el objetivo es restaurar la confianza, que no haya ningún problema con el financiamiento y la liquidez en el sistema financiero. El mercado bancario del país está funcionando de manera normal, sin ninguna interrupción. Como ven en los indicadores macrofinancieros, el tipo de cambio, la tasa de interés, no hay absolutamente ninguna interrupción. El Banco de México bajó la tasa 50 puntos básicos ayer, y las tasas de mercado se redujeron de manera concurrente. Entonces, no hay absolutamente ninguna interrupción, hay confianza en el país, en el sistema bancario, no hay absolutamente. ¿Qué significa problemas en la línea de financiamiento? A ver, los bancos, como cualquier negocio, también requieren líneas de financiamiento. Hubo algunos problemas en las líneas de financiamiento para estas instituciones financieras. Es muy importante mencionarlo.
En su conjunto no representan ni el 1% de los depósitos del sistema bancario, son bancos de escala pequeña que requerían de manera normal, tienen obligaciones, que van al mercado a financiarse, algunos problemas de financiamiento, no quisimos tomar riesgos, lo importante. En términos de los mercados, pareciera que el tema está relativamente zanjado. ¿A qué me refiero? A que horas después de esta conferencia, ahorita yo estoy viendo el nivel del tipo de cambio y justamente sigue por debajo de los 19 pesos, fluctuando en esta banda que decían que andaba por los 18.80, 18.87, moviéndose 19.07 llegó a alcanzar, pero básicamente sigue esta estabilidad porque efectivamente el golpe que asesta el Tesoro es uno que es mucho más, quiero llamarlo emocional, porque es mucho más el mensaje que el tamaño, es mucho más el mensaje que busca enviar que lo que en realidad se tiene como trasfondo. Lo que quiere decir es, yo te puedo acusar, yo puedo sembrarte la duda, yo te puedo crear mucha inestabilidad. En el flanco de los mercados, que es algo muy importante, también en el flanco de la política y también en el flanco incluso fronterizo militar, porque les digo, Estados Unidos no ha hecho otra cosa toda esta semana después de haber hecho esta cruzada que ya no fue tan exitosa o que sí es exitosa, pero que le aguaron un poco la fiesta a Donald Trump en el flanco de Irán, voltea a ver al tema que más le reditúa a él electoralmente, que es: vamos a darle a México, el Mexico Bashing Party, la piñata. Por eso el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, y ustedes lo escucharon conmigo antes que con nadie, no se hagan, de alguna manera se estaba saliendo del script de yo soy Calimán, yo estoy calmada y tranquila, y sí de plano, pues con más rotundidad dijo: espérate, no soy tu hinche piñata, la hinche es mío, porque de eso no se salió la presidenta. Pero son varias minas que nos está plantando Estados Unidos antes de que se dé esta reunión y buscando lo que le reditúa a Donald Trump, porque Donald Trump, desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, ha visto su mandato como un reality show en lo que a él le gusta. Lo que a él le gusta es ser visto como este mandatario que resquebraja el orden internacional, que mueve el tablero, que tira las fichas. De alguna manera Estados Unidos nos quiere incomodar y de alguna manera Estados Unidos sigue sacudiéndose la culpa del consumo, que también yo se los dije aquí ayer, ¿verdad? Ellos, como si nada más porque llega a la oferta, es como si venden llantas, ¿verdad? Pero pues para que alguien necesite llantas necesitas que estén ponchadas todas las de los autos, ¿no? Bueno, ellos están socialmente ponchados y consumen drogas como si fueran caramelos. Uno puede echarle la culpa de la obesidad a la República Dominicana y el azúcar, o puede asumir que simplemente no sabe no sabe darle el mensaje a las familias estadounidenses de cómo deben de alimentarse, o no creas las condiciones de ingreso como para que puedas alejarte de la comida chatarra y tener una dieta balanceada. Y básicamente eso está pasando. Yo les decía ayer, esto se meten todas las drogas por las venas y por las narices, pero nos echan toda la culpa. Y la presidenta refirió a ese tema porque, digo yo, se está de alguna manera llegando nuestra Calimana al límite de las trumpadas que uno puede tolerar. México se informa, tenemos la mesa cada 15 días información sobre decomisos, detenciones, de generadores de violencia, etcétera. Pero Estados Unidos ha cumplido con esa parte de informar lo que ellos están haciendo. Algunas cosas las informan y otras no. Pues como lo dije ayer, que no hubo
¿Por qué México hizo su propia investigación? Porque con lo que nos enviaron pues no era suficiente para poder hacer sanciones aquí. Y no fue suficiente. Proponía crear una comisión en el órgano legislativo para investigar esto. ¿Qué opinaría al respecto? El tema es la información. Nosotros no vamos a proteger a nadie, nunca. Y vamos a actuar siempre en el marco de la ley. No es un asunto de si proteges a alguien, si hay impunidad. El asunto es qué información te envían para que tú puedas, desde el gobierno mexicano, desde la UIF, desde la Secretaría de Hacienda o incluso frente a una demanda en la propia Fiscalía, una denuncia en la propia Fiscalía, ¿con qué información cuentas para poder abrir una investigación? Entonces, en el momento que se recibió la información por parte del Departamento del Tesoro, lo que hizo la UIF y la propia Secretaría de Hacienda fue decirle, envía más información. De todas maneras, hicieron una investigación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y encontraron que había faltas administrativas y se procede en el marco de nuestras leyes. Pero el asunto es que no hay información que esté en la UIF o en la Fiscalía, o bueno, tendría que contestar el fiscal, o en algún área del gobierno de México que pudiera verificar en efecto lo que están diciendo en esos documentos. Entonces, ¿qué intención hay? Pues eso lo tiene que contestar quien hizo la denuncia o que todo el mundo lo analice. Eso es lo que nos corresponde. Pediría que se profundicen sobre los señalamientos que están haciendo porque lo hemos hecho todo el tiempo y lo hacen a través de los mecanismos de coordinación y cooperación que hay. Se hace todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y alguna petición directa a Alfonso Romo para que aclarara estos señalamientos? Él puede aclarar lo que él quiera. A nosotros nos corresponde el gobierno y a cada quien le corresponde su parte. Gracias, presidenta. Sí.